Oración de los hijos por sus padres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, concédeme comprender mejor a mis padres y saber devolverles amor por amor. Si yo no puedo amarlos como antes, es que debo amarlos más. No ya como un niño que balbucea, sino como un hombre que sabe lo que tiene que decir y lo que expresa en su alma, con un lenguaje dulce y fuerte. Yo me acercaré a mi padre y a mi madre, que sufren por mí y cuyo trabajo hasta ahora no he apreciado. Esta noche diré y repetiré con más comprensión que otras veces la antigua oración de mi infancia. Padre nuestro que estás en los cielos, escucha a tus hijos, te pedimos por nuestros padres. Por medio de ellos nos lo dice todo, devuélveles todo el bien que nos han hecho. Nos han dado la vida, consérvales la salud, ayúdanos a honrarlos. Nos han dado el alimento, dales el pan de cada día. Nos han dado el vestido, que sus almas sean vestidas siempre de tus gracias. Concédeles sobre la tierra la felicidad que se encuentra en servirte y amarte, y hasta que podamos estar un día reunidos en el cielo. Amén. Bienvenidos, esto es un video más, Espíritu Canal, martes 29. Analizando el Evangelio de esta ocasión, es interesante cómo el Señor busca las maneras de hacernos entender el reino de los cielos. Dice, ¿con qué lo compararé? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El Señor está pendiente y necesitado de un ejemplo para poder llevar a cabo esta explicación. Dice una semilla de mostaza, que es chiquita. ¿Ustedes la han visto la semilla de mostaza? Es la mitad del tamaño de un chochito, la mitad. Esa pequeñita semillita se siembra y da arbustos más grandes que nuestros templos, donde las aves anidan. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos duda de poner precisamente nuestro corazón, nuestro trabajo apostólico en las manos de Dios. Que no tengamos miedo de dar lo poquito que tenemos porque el Señor lo va a multiplicar. Que no tengamos miedo de dar un poquito más porque el Señor no se queda con nada, siempre nos dará más. También compara, ¿verdad?, con la levadura como esponja el pan, ¿verdad? Una cosita ínfima, una medida de harina hace un pan grande, delicioso. Si queremos tener algo robustecido en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, confiemos, pongamos lo poco que tenemos en las manos de Dios y Él se encargará de multiplicarlo. Si tuvieras fe, como el granito de una mostaza, dice el canto, tú le dirías a las montañas, arráncate, muévete y tírate al mar, ¿verdad? Entonces, que tengamos una fe así tan grande que esto pueda suceder en nuestras vidas. En el Evangelio de hoy, vivamos en la confianza de que Dios multiplica. La pregunta de hoy, ¿tú vas a celebrar a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué? ¿En dónde y cómo? ¿Qué debe llevar una fiesta de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué no debe llevar? Adelante, escríbelo. En el tema de hoy, ¿qué es el sedevacantismo? El sedevacantismo es una posición teológica cismática, quiere decir una separación de la realidad de la iglesia, una separación de la verdad, ¿sí?, que fue iniciada dentro del catolicismo, que considera la sede apostólica de Roma en estado de sede vacante, por lo cual puede decirse que ya no forma parte del mismo, es decir, no hay papa, no hay papado. Sedevacantismo es el considerar que la persona que ocupa una sede episcopal, específicamente el pontificado, no ejerce de manera legítima su cargo, acusándole de herejía y ejercicio tradicional, modernista y en la función de pontífice. Inicios. El ambiente sedevacantista conocido inicia desde el pontificado de su santidad Pío XII en el año de 1951, asociado a un rechazo de su discurso al Congreso de la Unión Católica Italiana de Obstetras, en el que plantea la posibilidad de la planificación natural de la familia, PNF, como medida lícita de los esposos para prevenir la concepción. Por tal declaración sería tildado por algunos como propiciador del movimiento modernista. Su sucesor, el Papa San Juan XXIII, pocos meses después de electo, convocará al Concilio Vaticano II, que trazaría toda una serie de novedades pastorales y de percepción de la teología de la Iglesia.
Bajo su profesión de dogma de infalibilidad pontífica y tras el Concilio Vaticano II, con sus varias declaraciones y decretos, donde se consuma toda una nueva actitud pastoral de la Iglesia, con un nuevo catecismo que la recoge. Muchos finalmente optan por afirmar la necesidad de una total ruptura con la Iglesia posconciliar a la espera de un papa idóneo, entre comillas, es decir, acoplado a su manera de pensar, pasando a considerar la Iglesia en una situación actual dedicada al modernismo y por ello han formado todos una serie de ministerios de asociaciones independientes de sacerdotes y o laicos y distintos periodos de tiempo de rechazo y condena a la Iglesia Católica post-concilio. Es curioso, es como decir, si mis papás no son como yo quiero, entonces no son legítimamente mis papás. Si el presidente no es como yo quiero, entonces no es legítimamente el presidente. Su función está vacante, está ahí aparentemente, pero es un holograma, es un dibujo, es algo no real. Obviamente todos estos son absurdos, ¿verdad? Porque si creemos en Cristo, creemos que Cristo ha puesto al Papa, a pesar de sus situaciones, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Incluso algunos antipapas, bueno, pues creemos que Dios, a pesar de ellos, se ha puesto fuertemente entre nosotros y nos ha guiado. Tan es cierto que seguimos aquí, la Iglesia Católica sigue de pie porque Cristo lo ha prometido hasta en la Biblia. Destacados tópicos de la posición sedevacantista. Invalidez, dicen ellos, invalidez de la misa nueva, novus sordo y otros sacramentos. O sea, dicen ellos, perdón, pero esto es lo que ellos dicen. La iglesia, la misa no es válida, porque no es en latín, porque cambiaron las cosas, porque hay una nueva forma de hacerlo. Los sacramentos no son válidos, porque son diferentes. ¿Quién les dijo eso? Tenemos que entender que el gobierno sobre la administración de los sacramentos, lo hemos dicho muchas veces en este canal, lo tiene la iglesia. En algún momento la confesión no es como era ahora, en algún momento los sacramentos de iniciación cristiana se daban a los bebés en una sola tanda, y no es que las cosas sean diferentes en cuanto a que son diferentes porque sí, sino tiene una razón de ser, contexto y tiempo, ¿verdad? Y las necesidades de la iglesia. No es un cambio. Por eso de repente dicen, es que el sacramento de la confirmación va después del bautismo o primero va la primera comunión. No se ponen de acuerdo. Depende, ¿verdad? La iglesia tiene el gobierno sobre la administración de los sacramentos y tiene argumentos para decir tal o cual cosa. Lo mismo sucedió, lo decíamos en este canal, cuando la distribución de la Santa Comunión tuvo que ser en la mano por la cuestión del COVID, ¿verdad? Que todavía no se termina. Continuamos. Ilegitimidad, dicen ellos, del pontificado de todos los papas posteriores al Concilio Vaticano II, o sea, desde Juan XXIII hasta Benedicto XVI, pasando por Francisco, ninguno son verdaderos papas. Esto ya es una postura totalmente anticristiana, podemos decir, herética satánica. Rechazo al ecumenismo y a las nuevas visiones de actitudes pastorales frente al diálogo interreligioso. Aquí hubo una cuestión, ¿verdad? El diálogo interreligioso es poder dialogar con otras personas de otras religiones. No porque no crean como nosotros no podemos dialogar, ¿verdad? Hay mucho que decir al respecto. También hay una interpretación feroz, radical y errónea del dogma católico de la salvación. Cuidado. Denuncia de infiltración y manipulación de la iglesia posconciliar por parte de organizaciones colectivas interesadas en menoscabar el poder secular que representa la iglesia. Técnicamente este rollo, la verdad, termina diciendo, pues no creemos en la palabra, porque si Dios le dijo a Pedro, el fuego del infierno no va a prevalecer, aquí están diciendo, ya está prevaleciendo, y ya está permeando, y ya está destruyendo, y está acabando, y está borrando, y está... No es verdad, no es verdad. Expectativas del retorno a la unidad. Desafortunadamente ninguna, salvo por una gran obra sobrenatural que la gracia divina nos da. El sedevacantismo por naturaleza jamás pertenecerá a una revisión dentro de la hermenéutica de la continuidad, en torno al Concilio Vaticano II, al cual tildan de causar una ruptura inconciliable con la tradición. De hecho, se presenta cada vez más como una lógica consecuencia y destino posible de los reprobadores del mismo. Esto lo vamos a aplicar como a la familia. Miren, si algo no está funcionando en la familia, si hay vamos a decir, disciplina o reglas que no están funcionando, cosas que están pasando en la familia, yo les diría, siéntense como familia a dialogar, a reformar, a volver a ver, y a lo mejor algunos de los decretos, ¿verdad? Ya comentando con los demás, debería ser modificado por tal razón, en virtud y bien derecho de la familia,
Y eso está padrísimo porque entonces está la apertura y está la esperanza en el Espíritu de Dios que nos ayuda a corregir nuestros caminos para llevarnos mejor como hermanos. En fin, siempre va a haber católicos con apellido que van a tratar de denostar o de destruir el progreso de la fe. No caigamos en la trampa, creamos en Cristo que puso el papado de Pedro y que la Santa Misa, por supuesto que es válida y es lícita. Si esto fuera mentira, entonces las palabras del Evangelio serían una mentira. Y eso es una herejía, ¿verdad? Pensar que cuando Cristo dijo el fuego del infierno va a prevalecer y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ya no es la Santa Misa. Porque unos dicen, tiene que ser en latín. Si no es así, no será. Entonces, si Pablo celebraba la Santa Misa en su idioma natal, ¿tendría que haber sido en su idioma? ¿Tendría que haber sido en latín, en griego, en hebreo? ¿Tendría que ser así? Y cuando se permita la lengua vernácula, fue un gran avance, porque en verdad en latín nadie sabe. Decían, vamos a ir a misa, porque ni ponían atención, nomás rezaban el rosario, vean quién entraba, quién salía. Y en cambio, cuando fue en español, la situación fue diferente porque ya entendimos hacia dónde va y tenemos un fruto adecuado que nos ayuda a poder vivir mejor nuestra fe. Entonces, las reformas seguirán si son necesarias, los cambios en virtud de mejorar, así deben de ser, no están quitando para nada lo que es el núcleo central de la forma de la celebración. Entonces, por favor, hermanos, ¿verdad? Dejémonos de sedevacantismos, dejémonos de esas cuestiones, dejemos de decir que el Papa no es el Papa, que la Iglesia no es la Iglesia, que la misa no es la misa. ¡Ay, qué flojera! Terminamos dándole vueltas al asunto y mientras tanto nos perdemos de tantas gracias que Dios nos está otorgando en el altar. ¿Cuál es el deber de nosotros como Iglesia? Orar, hacer oración. Juan 17:20 dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Al diablo le convienen las divisiones, Cristo nos llama a la común unión. ¿Lo entendieron? En el tema de hoy. Santos y conversos. Hoy celebramos a San Narciso de Jerusalén, obispo. San Narciso, obispo de Jerusalén, merecedor de la alabanza por su santidad, paciencia y fe, acerca de cuándo debía celebrarse la Pascua cristiana, manifestó estar de acuerdo con el Papa San Víctor y que no había otro día que el domingo para celebrar el misterio de la resurrección de Jesucristo. Descansó en el Señor a la edad de 116 años. La envidia es mala, hermanos, la envidia es mala. Son temibles para los padres los celos que muestran algunos pequeños cuando vienen al hogar con un nuevo hermano. Llenan la casa de disensiones, discordias entre los niños, hasta la situación de el cuidado normal de los padres dan a sus otros hermanos. Esta situación de llegar a ser en ocasiones mortificante para los padres cuando se dan en una casa. Lo bueno del asunto es que es de ordinario pasa pronto. Basta con adquirir un mayor grado de madurez natural. Lo malo del caso es no cuidar las pequeñas en situaciones que permiten que se asienten en el hombre tomando el cáliz de pecado. Narciso nació a finales del siglo I en Jerusalén y se formó en el cristianismo bebiendo en las mismas fuentes de la nueva religión. Debieron ser sus catequistas aquellos que el mismo Salvador había formado o los que escucharon a los apóstoles. Era ya un sacerdote modelo convalente o con el obispo Dulciano, y fue consagrado obispo 30 de la sede de Jerusalén en el año 180, cuando era de avanzada edad, pero con el ánimo y dinamismo de un joven. En el año 195 asiste y preside el concilio de Cesarea para unificar con Roma el día de la celebración de Pascua. Permitió Dios que le celebraran con una visita, ¿verdad?, interesante. Hay una situación problemática. 3 de sus clérigos, también de la segunda o tercera generación de cristianos, no pudieron resistir el ejemplo de su vida, ni sus reprensiones, ni su éxito. Se conjuraron para acusarlo, sin que sepamos el contenido de un crimen atroz. Parece fábula de que esto pueda pasar entre cristianos. Viene el perdón del santo a sus envidiosos difamadores y toma la decisión de abandonar el gobierno de la Grey. Viendo con humildad en el acontecimiento la mano de Dios, secretamente se retira a un lugar desconocido en donde permanece 8 años. Dios, que tiene toda la eternidad para premiar o castigar,
algunas veces lo hace también en esta vida. Como en el presente caso, uno de los maldicientes hace penitencia y confiesa en público su infamia. Regresa Narciso de su autodestierro y permanece ya acompañado a sus fieles hasta bien pasados los 100 años. En este último tramo de la vida le ayudan a Alejandro, obispo de Flaviada, en la Capadocia que le sucede. El vicio capital de la envidia presenta un cuadro de tristeza permanente ante la contemplación de los bienes materiales o morales que otros poseen. El envidioso vive acongojado casi sin vida por el bien que advierte en el otro y que él anhela tener. Ayer y hoy hubo, hay y habrá envidiosos. A los próximos toca sufrir pacientemente las consecuencias sin olvidar que la envidia fue la causa humana que llevó al Señor al Calvario. Damos gracias por la intercesión de San Narciso, porque nos da ejemplo de paciencia ante la cruz. En Santos y Conversos, San Narciso de Jerusalén, Santo Obispo. ¿Cómo no creen en Dios? ¿Cómo no creen en Dios? Se llama la rola de esta ocasión en Cancionero Católico. Adelante. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y en el silencio. En el chiste, si pudieras verte como yo te veo, te verías borroso porque tengo miopía y astigmatismo. En curiosidades, las alianzas en la historia de la salvación. La palabra alianza está llena de significado en la Biblia porque expresa la relación única de Dios con su pueblo, marcada por su iniciativa de amor viva y en su liberación. La primera alianza fue con Adán y Eva al crearlos a su imagen y semejanza. Dios renovó la alianza con Noé después del diluvio para mostrar su justicia y su plan de vida. Las alianzas de Dios con Abraham y posteriormente con Moisés ayudaron a los hebreos a integrarse como pueblo. Ambas fundamentan y prefiguran la alianza definitiva en Jesús, por la cual los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios e hijos suyos. Toda la historia de salvación relatada en la Biblia gira alrededor de la alianza de Dios con la humanidad. ¿Qué importancia tiene para ti vivir la alianza con Dios? ¿Cómo la vives? En curiosidades. Llegamos al final de nuestro video en la buena onda. Pues la buena onda, hermanos, gracias a todos porque han estado con nosotros. Mando un fuerte abrazo a todos mis queridísimos alumnos de teatro del INAPAM por su trabajo, su empeño, su amor, su caridad en este ejercicio, la obra de teatro que ha salido muy bien. Dios los bendiga y les multiplique, y estamos preparando pastorelas. No se les olviden la buena onda, hagamos obras de teatro evangelizadoras, hagamos pastorelas con mensaje evangelizador, no solo pasarla bien y echar el chiste burlón o escárnico o incluso herético, sino vamos a la evangelización. De eso se trata también la oportunidad del teatro evangelizador. ¿Quieren ser parte de nuestro elenco? Bienvenidos. Cuanto antes, la pastorela se llama La Última Navidad, reflexionando que puede ser nuestra última Navidad. Y este próximo domingo, no se olviden, la Expo Máscaras, la presentación de la película, ya vieron ustedes el video anterior acerca de la conferencia de prensa, y la lucha libre, que es lo nuestro. Aquí los esperamos, tendremos grandes estetas, estará por acá mi amigo Fuerza Divina, que tuvimos una entrevista con él el viernes pasado. Gracias a todos los que han estado pues atentos y dándole like a estas vistas. Bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Gracias por darle like, gracias por suscribirse. No se olviden por las preguntas. La pregunta en esta ocasión: ¿tú vas a celebrar a la Virgen de Guadalupe en diciembre? ¿En dónde y cómo? ¿Qué consideras que debe tener una fiesta de la Virgen y qué no? Te escuchamos, te leemos. Gracias por darle like y suscribirse a este tu canal, Espíritu Canal. Nos vemos mañana miércoles.